Bienvenido a la tercera parte del curso de programación con Spring Boot. En este video crearemos nuestro primer proyecto y aprenderás acerca de su estructura. En este curso, para crear nuestros proyectos con Spring Boot, utilizaremos una herramienta que se llama Spring Initializer. Antes de comenzar a utilizar esta herramienta, lo primero que tenemos que saber es qué es. Así es que Spring Initializer es una herramienta en línea que permite a los desarrolladores crear rápidamente proyectos de aplicaciones Spring Boot personalizados. Al utilizar Spring Initializer, los desarrolladores pueden especificar las dependencias, la versión de Spring Boot, el lenguaje de programación, como puede ser Java, Kotlin o Groovy, el sistema de construcción, que también puede ser Maven o Gradle, y otras configuraciones específicas del proyecto. Una vez que se especifican estas opciones, Spring Initializer genera un esqueleto de proyecto listo para usar, que puede ser importado en un entorno de desarrollo integrado, como IntelliJ IDEA, Eclipse o Visual Studio Code. Entendido lo anterior, para crear nuestro primer proyecto utilizando Spring Initializer, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al sitio oficial de Spring, cuyo enlace yo te dejo en la descripción de este video. Después vamos a encontrar en la parte superior derecha un menú. Nos dirigimos a la sección que dice Projects y posteriormente damos clic en la parte inferior que dice Spring Initializer. Damos clic y nos envía a lo que es nuestro Spring Initializer. La segunda alternativa que tenemos para llegar a lo que es Spring Initializer es también colocar directamente este enlace, mismo que también te dejo en la descripción de este video. Cualquiera de las dos alternativas es válida. El fin es llegar a Spring Initializer. Una vez que estemos aquí, y tomando en cuenta lo que nos acaban de explicar previamente en las diapositivas, podemos ver a Spring Initializer como un asistente en línea que nos permite generar un proyecto desde cero en Spring Boot. Aquí ya tenemos todo lo que nos pide Spring Initializer para poder crear nuestro proyecto. Lo primero que vamos a encontrar es que nos dice qué tipo de proyecto queremos: Gradle con Groovy, Gradle con Kotlin o bien Maven. Tanto Gradle como Maven son herramientas de gestión de construcción ampliamente utilizadas en el desarrollo de software en Java. Sin embargo, ¿en qué consiste o cómo puedo yo elegir cuál es la que necesito para mi proyecto? Y la respuesta es que realmente depende de las preferencias del equipo de desarrollo, la complejidad del proyecto y los requisitos específicos del mismo. Sin embargo, algo muy notorio que puedo mostrarte en este momento para diferenciar entre Gradle y Maven es lo siguiente. Supongamos que yo selecciono Gradle con Groovy y doy clic en Explore. Me abre esta pequeña ventana donde podemos ver que nos ha creado, o el archivo que estamos viendo es un archivo del tipo build.gradle, donde aquí principalmente vamos a colocar las dependencias que vamos a utilizar en nuestro proyecto y que en un momento más ya veremos qué son. Sin embargo, vamos a observar la estructura que tenemos en esta parte. Aquí principalmente podemos ver que estamos utilizando Spring Framework con la extensión Spring Boot. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro esta ventana y, por ejemplo, deseo utilizar Maven? Doy clic otra vez en Explore. Podemos ver que ahora me ha generado un archivo del tipo pom.xml. Es decir, de esta manera, al utilizar yo Maven, se crea o voy a trabajar con lo que es un archivo XML. De igual manera, aquí podemos ver que estamos trabajando con Spring Framework con su extensión y la extensión Spring Boot. Entonces, aquí también vamos a colocar las dependencias que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Entonces, como te comentaba, la elección entre uno u otro dependen principalmente de las preferencias del equipo de desarrollo. Para este curso vamos a trabajar con Maven, pero no te preocupes, realmente ambos son muy buenos, cada uno por separado tiene sus fortalezas y debilidades, pero vamos a trabajar con Maven. La segunda etapa que nos pregunta Spring Initializer es que elijamos el lenguaje de programación con el que queremos trabajar. Nos da la opción de Java, Kotlin o Groovy. Nosotros vamos a trabajar con Java. Después tenemos la etapa donde tenemos que elegir la versión de Spring Boot con la que deseamos trabajar. Aquí lo recomendado es trabajar con la última versión disponible de Spring Boot. Incluso ya viene seleccionada por defecto, que es la 3.2.2. Y tú quizás te estés preguntando: oye Ernesto, pero si tú dices que es la última versión, ¿por qué no utilizamos la 3.3.0, que es la versión Snapshot, o bien la 3.3.0, que es la M1? Lo cierto es que las versiones Snapshot, e incluso las que dicen aquí M1, no se deben de utilizar. Estas son versiones en desarrollo. Incluso nosotros, si vamos a la guía de inicio rápido de Spring y vamos a esta parte, aquí lo voy a hacer un poco grande para que podamos apreciar mejor esto. Aquí mismo nos dice que no debemos utilizar las versiones Snapshot. De hecho, aquí en el screenshot que nos coloca el mismo Spring, bueno, podemos ver que selecciona la última versión disponible hasta ese momento donde tomaron este screenshot.
y la última versión disponible era la 2.2.6. Podemos ver que incluso aquí tenían la 2.3.0, pero era una versión snapshot, o bien la 2.3.0, pero era M4. Entonces, lo ideal aquí es siempre utilizar la última versión disponible de Spring, pero únicamente la versión que está con el número así solo, que no tiene nada a su costado, como puede ser aquí Snapshot o bien M1. Y también tomemos en cuenta otra situación muy rápida. La tecnología, hablando específicamente de Spring, avanza muy rápido, constantemente se liberan nuevas versiones. Entonces, si en algún futuro tú estás viendo aquí una última versión disponible que ya es superior a la que estamos viendo aquí, bueno, este curso aún te sirve, siempre y cuando la versión siga siendo la versión 3. Si aquí la versión ya cambió a la 4, bueno, probablemente yo ya esté trabajando en una regrabación del curso. Pero al día de hoy en que grabo este video, la última versión disponible es la 3.2.2 y mientras sigamos trabajando en la versión 3 vamos a poder seguir utilizando este curso. Posteriormente aquí nos pregunta los metadatos de nuestro proyecto, donde en primer lugar nos preguntan acerca del group, es decir, del grupo. En esta parte vamos a colocar el nombre de dominio de la empresa al que pertenece este proyecto. Y algo importante de mencionar es que si te das cuenta, utilizamos un nombre de dominio en reversa. Esto se acostumbra a hacer cuando trabajamos con Spring. Sin embargo, es posible o claro que tú puedes poner aquí el com al frente. Lo ideal es que siempre el nombre de dominio vaya en reversa. Primero el .com, por así decirlo, y después ya el nombre de dominio, o vaya, dependiendo cómo termine el nombre de dominio de la empresa. Pero aquí vamos a colocar el nombre de dominio. Por ejemplo, aquí decía ejemplo, nosotros vamos a colocar simplemente corporativo y lo que sería X. Bien, ese es el nombre de nuestra empresa, al menos para este curso. Después, aquí tenemos lo que es el artifact. Esta parte del artefacto es muy importante porque es el nombre del proyecto con el cual lo vamos a identificar. Cuando nosotros generemos este proyecto, es decir, lo descarguemos o lo generemos, aquí este nombre es con el que nos va a descargar ese archivo y con el cual lo vamos a identificar para posteriormente abrirlo con nuestro entorno de desarrollo que es IntelliJ. Entonces vamos a borrar esta parte que dice demo y aquí lo que vamos a hacer a continuación es colocar, por ejemplo, el nombre curso Spring Boot. ¿Vale? Este será el nombre de nuestro proyecto. Aquí ahora tenemos el name, es decir, el nombre. Lo que vamos a hacer es agregar un nombre descriptivo de este proyecto. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, curso con Spring Boot. Y ahora vamos a pasar a la parte que dice descripción. Aquí nosotros vamos a colocar una descripción más detallada del proyecto, es decir, en qué consiste este proyecto. Así es que, por ejemplo, vamos a colocar proyecto de un microservicio para el curso Spring Boot. Después llegamos a la parte donde tenemos aquí el package name, es decir, el nombre del paquete. Cuando nosotros trabajamos con Java, podemos recordar que generalmente se crea un paquete donde nosotros vamos almacenando o alojando nuestras clases. Cuando trabajamos con Spring Boot, lo que sucede, o más bien cuando generamos un proyecto con Spring Initializer, en este caso de Spring Boot, bueno, se genera un paquete principal o un package, el cual va a contener toda la estructura de nuestras carpetas correspondientes a nuestro proyecto. Esta estructura de carpetas también se le conoce como scaffold. Ahora, este scaffold lo que va a tener es obviamente un paquete principal. Entonces, ese va a ser el nombre de este paquete. Aquí realmente tú le puedes poner el nombre que tú prefieras. Incluso si te das cuenta, lo que ha hecho Spring Initializer es colocar los datos que yo proporcioné previamente, que es decir, tanto el nombre de dominio de la empresa, así como el artifact, para que nosotros, bueno, simplemente ya no tengamos que preocuparnos por el nombre del paquete. En esta parte, lo que voy a hacer yo a continuación es borrar todo desde donde empieza la palabra curso Spring Boot, lo voy a borrar completamente y de esta manera simplemente va a quedar el nombre del paquete como curso Spring Boot. Tú le puedes poner el nombre que prefieras o dejarlo incluso como te lo había generado. En mi caso, yo sugiero que lo hagamos de esta manera. Ahora, vamos a la parte del packaging, es decir, del empaquetado. Esta es la parte que más confusión genera porque muchas veces no sabemos si utilizar un archivo JAR o un archivo Word. Una duda que surge o una confusión que surge es pensar que si voy a crear una aplicación web, el archivo que debo de utilizar es Word. Y lo cierto es que cada uno sirve para algo diferente. Pero para poder comprender mejor cuál es la elección que debemos de seleccionar en esta parte, veamos la siguiente explicación. En Spring Boot, la elección entre un archivo JAR y un archivo Word
está relacionada con la forma en que se empaqueta y despliega tu aplicación. La elección depende del tipo de aplicación que estás desarrollando y cómo planeas implementarla. Veamos las diferencias y cuándo deberías usar cada uno. En primer lugar, veamos un archivo jar. Un archivo jar es un formato de archivo que contiene código Java y otros recursos necesarios para ejecutar una aplicación de forma independiente. En el caso de Spring Boot, un jar contiene un servidor web incorporado, como Tomcat, Jetty o Undertow, junto con tu aplicación. ¿Cuándo debemos utilizar un archivo jar? Los archivos jar son adecuados para aplicaciones autónomas que no requieren un servidor de aplicaciones externo. Son ideales para aplicaciones Spring Boot que necesitan ser autocontenidas y pueden ejecutarse con Java-jar sin necesidad de un servidor web externo. Ahora veamos un archivo WAR. Un archivo WAR es un formato de archivo utilizado comúnmente para empaquetar aplicaciones web Java que se despliegan en servidores de aplicaciones como Tomcat, Jetty o Wirefly. Contiene tu aplicación junto con los recursos necesarios para ejecutarse en un servidor web externo. ¿Y cuándo debemos utilizar un archivo WAR? Debes elegir un archivo WAR cuando desees desplegar tu aplicación en un servidor de aplicaciones externo. Esto es útil cuando estás desarrollando una aplicación web tradicional y no necesitas incorporar un servidor web en el archivo jar. Puedes crear un archivo WAR y desplegarlo en un servidor web compatible. En resumen, si estás desarrollando una aplicación Spring Boot independiente que se ejecuta con su propio servidor web embebido, debes elegir jar. Si estás desarrollando una aplicación web Java tradicional que se ejecutará en un servidor de aplicaciones externo, debes elegir WAR. La elección dependerá de tus requisitos de implementación. Si no estás seguro, la opción predeterminada suele ser un archivo jar, que es más adecuado para la mayoría de aplicaciones Spring Boot autocontenidas. Ahora que ya sabemos la diferencia entre un archivo jar y un archivo WAR, bueno, sabemos que si utilizamos un archivo WAR es necesario tener un servidor web configurado para posteriormente ahí desplegar y probar nuestras aplicaciones. Si nosotros queremos que nuestra aplicación, o más bien nuestro proyecto, tenga un servidor web embebido, vamos a utilizar jar. O bien, simplemente si no sabemos cuál utilizar, lo mejor es utilizar jar. Así es que para este curso, como nosotros vamos a trabajar con un servidor web embebido para evitar configuraciones manuales, bueno, vamos a utilizar un tipo de empaquetado jar. Y después ya tenemos aquí el tipo de versión o la versión de JDK o de Java que queremos utilizar. Aquí nos da únicamente dos opciones, la versión 17 o la versión 21. Recordarás que en videos anteriores, en esta computadora yo instalé la última versión que era la 21. Sin embargo, lo que yo haré será seleccionar la 17 para poder ver que en efecto podemos trabajar con versiones anteriores aunque yo tenga una versión superior instalada. Y también te vuelvo a compartir que no importa si tú tienes una versión que sea el JDK 17, 18, 19, 20 o 21. Sí te va a funcionar siempre y cuando tengas una versión 17 o superior de Java. Entonces yo voy a seleccionar la versión 17. Finalmente, nos da la alternativa de colocar dependencias. Es importante mencionar que las dependencias son componentes o bibliotecas externas que nuestra aplicación necesita para funcionar correctamente. Si yo doy clic en este botón de agregar dependencias, nos despliega todas las dependencias que nosotros podemos seleccionar. Como podemos apreciar, son bastantes las alternativas que tenemos. Ahora, tomemos en cuenta que estas dependencias son módulos de código prescrito que proporcionan funcionalidades específicas que podemos aprovechar en nuestra aplicación. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en esta parte de aquí, vamos a escribir la dependencia que vamos a utilizar para arrancar con este curso. Simplemente vamos a escribir aquí la palabra web. ¿Por qué voy a utilizar una dependencia web? Bueno, lo primero es que me permite generar APIs del tipo RESTful. Además de que algo importante es que me va a generar ese servidor web embebido que yo necesito para poder desplegar o bien probar mis aplicaciones. Entonces doy clic en esta parte y como podemos ver ha agregado esa dependencia. Si yo quisiera agregar más dependencias, bueno, podría simplemente seleccionarlas de esta parte o bien hacer la búsqueda aquí, como por ejemplo aquí nos pone DevTools, entonces podría poner DevTools, colocarla y bueno, en esta parte ya se irían seleccionando. Si yo quiero quitar dependencias, bueno, simplemente doy clic en este botón para poder quitarla. De momento vamos a generar nuestro proyecto utilizando únicamente la dependencia que es Spring Web y más adelante te voy a enseñar cómo poder agregar dependencias si no lo hiciste durante la generación del proyecto, ya que eso es posible
Además de que también es posible reestructurar la configuración inicial de este proyecto, pero esto ya lo iremos viendo más adelante. De momento podemos decir que ya tenemos configurado nuestro primer proyecto con Spring Boot para poder ser generado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a dar clic en este botón que dice Generate. Lo siguiente es ubicar el archivo dentro de nuestra computadora que acaba de ser descargado desde Spring Initializer, que en este caso es este archivo comprimido. Ahora, algo importante es que recuerdas que cuando creamos este proyecto o bien lo configuramos desde Spring Initializer, nosotros le asignamos un nombre desde el artifact, que es el nombre con el que íbamos a identificar a nuestro proyecto. Bueno, como puedes darte cuenta, aquí está ese nombre que nosotros especificamos previamente, que es este que tenemos en esta parte. Por eso es importante que aquí tú coloques un nombre con el cual puedas identificar ese proyecto para que al momento de su descarga sepas que ese es el proyecto que acabamos de crear. Ahora, lo voy a descomprimir este archivo en esta parte, le voy a dar clic aquí en extraer aquí y lo que extrae es esta carpeta. Si damos doble clic, bueno, podemos ver que nosotros ya tenemos aquí la estructura del proyecto, aunque realmente el proyecto como tal no lo vamos a ver en esta carpeta, sino lo vamos a ver en nuestro entorno de desarrollo que es IntelliJ. Así es que procedemos a abrir IntelliJ. Una vez que hemos abierto nuestro entorno de desarrollo, simplemente vamos a dar clic en Open, aquí en esta parte de aquí, y después vamos a hacer la búsqueda dentro de nuestra computadora. Yo sé que mi archivo está en el escritorio, entonces voy a desplegar esta parte, después busco lo que es el escritorio y finalmente aquí en descargas vamos a colocar o vamos a buscar la carpeta que dice curso Spring Boot. Ojo, no vamos a abrir ninguna parte o ningún elemento que conforme la estructura del proyecto, no. De hecho, podemos identificarlo porque aquí tiene un pequeño icono de color negro debajo de la carpeta. Ese es el proyecto que tenemos que abrir. Ahora, simplemente voy a dar clic en OK. Damos clic en confiar en este proyecto. Cuando abre nuestro proyecto, lo primero que hace es resolver las dependencias. Esto va a tardar probablemente algunos segundos o algunos minutos y una vez que ha terminado de generar las dependencias, ya podemos utilizar nuestro proyecto. A mí aquí me pide que le dé acceso a Microsoft Defender, pues estamos trabajando con un servidor web embebido. Si estás utilizando Windows, simplemente damos clic aquí en donde dice automáticamente. Y listo. Y aquí en la parte superior, bueno, vamos a tener notificaciones de qué es lo que está sucediendo. En esta parte, bueno, si IntelliJ llega a tener algunas actualizaciones, aquí te lo va a notificar, simplemente debes de aceptar las actualizaciones. Vamos a ver la estructura de nuestro proyecto. En primer lugar, hablábamos de que cuando nosotros trabajamos con un gestor de construcción, que en este caso es Maven, nos iba a generar un archivo POM.xml. Si doy doble clic, bueno, podemos ver que aquí está todos los metadatos que nosotros creamos con Spring Initializer. Por ejemplo, la versión de Spring Boot, la versión de Java con la que vamos a trabajar, el nombre de nuestro proyecto, la descripción de nuestro proyecto, entre otros detalles. A su vez, también podemos ver que aquí están las dependencias que va a utilizar o que está utilizando nuestro proyecto. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la dependencia que es Spring Web. Entonces, aquí está agregada. Más adelante ya iremos viendo cómo agregar esas dependencias que vayamos necesitando dentro de nuestro archivo POM.xml. Y finalmente, bueno, también aquí podemos ver que gracias a esto, que esta es la parte principal, esto es lo que nos permite a nosotros trabajar con Spring Framework y a su vez con su extensión Spring Boot. Entonces, esto es muy importante y es lo que diferencia a un archivo Java de un archivo, o más bien de un proyecto únicamente con Java, así como de un archivo con Spring Boot. La siguiente etapa es dirigirnos a la carpeta src, que es una de las más importantes con la que vamos a trabajar, pues dentro de esta carpeta estará toda la lógica de nuestro proyecto. Desplegamos esta carpeta, después desplegamos main, desplegamos la carpeta Java y finalmente tenemos aquí la carpeta que dice curso Spring Boot y dentro tenemos este archivo. Si damos doble clic sobre él, bueno, podemos ver que en esta parte podemos encontrar lo que es el método main. Sabemos que el método main es el punto de arranque de un programa en Java y aquí es donde nosotros vamos a poder levantar nuestra aplicación que creemos con Spring Boot. Algo importante también de mencionar es que puede que te haya generado aquí algún error. Si a ti te pasó eso de que a ti te generó algún error en esta parte, porque en ocasiones pasa, bueno, aquí ya hice algo, ok. Si a ti te llega a pasar que aquí te genera un error, bueno, lo que tú tienes que hacer es simplemente cerrar el proyecto, descargarlo nuevamente de Spring Initializer y volverlo a abrir. Esto suele pasar porque alguna dependencia no se resolvió de manera correcta, pero de cualquier manera, si no te sucedió, bueno, vamos a continuar trabajando. Finalmente, lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro proyecto, es decir, vamos a levantar esta aplicación Spring. Entonces voy a dar clic derecho desde este archivo que acabamos de ver que
que abrí previamente, clic derecho, correr archivo y esperamos un momento. Y aquí podemos ver que se empieza a levantar nuestro proyecto. Y podemos ver incluso aquí que el firewall de Windows, bueno, nos dice, oye, ¿quieres dar acceso? Yo voy a decir que sí, permito el acceso y listo. Esto es, te digo, porque estamos trabajando con un servidor web embebido. Y aquí, bueno, podemos ver la versión o la versión de Java con la que tenemos instalada, aunque yo estoy trabajando con la 17. Y algo importante es que, mira, ya se levantó aquí el servidor web, que es el Tomcat. Y por supuesto que está trabajando en el puerto 8080. Es muy importante que identifiques el puerto en el que levantó, porque puede que llegues a tener un programa que esté trabajando con algún otro puerto y puede generar algún conflicto al momento de estar trabajando con Spring. Si tú llegas a tener un conflicto, podemos modificar el puerto con el que estamos trabajando. Sin embargo, lo ideal es trabajar con el puerto que viene por defecto, que es el 8080, pero si tú llegaras a tener algún problema, lo único que tenemos que hacer es modificar el puerto. Para ello, nos vamos a ir aquí a la carpeta que dice Resource y vamos a encontrar un archivo que se llama application.properties. En esta parte de aquí vamos a modificar el puerto. Lo que vamos a hacer es detener nuestro proyecto, vamos a dar clic aquí donde dice Stop y una vez que hemos detenido el proyecto, vamos a escribir las siguientes líneas de código. Server.port igual y el número de puerto que queremos utilizar, que por ejemplo vamos a cambiarlo al 8081. Muy importante no dejar espacios en blanco, esto está mal, hay que evitar los espacios en blanco. Presionamos Control S para guardar cambios, regresamos a nuestra clase, que es una clase a final de cuentas Java común y corriente, y damos clic en esta parte. Clic derecho, corremos el archivo y podemos ver que nuevamente nuestra aplicación ha levantado, pero en este caso lo hizo en el puerto 8081. Tú puedes poner el puerto que mejor te convenga o el que tú creas, puede ser el 5050, el 8082, bueno, en este caso yo puse el 8081 por dar un ejemplo. Puedes trabajar, claro, en este puerto, pero bueno, yo voy a borrar esto porque generalmente se trabaja en el 8080 y de momento lo vamos a utilizar, pero esa es una forma en cómo puedes cambiar el puerto de tu proyecto de Spring Boot. Vamos a cerrar esta parte y finalmente lo que produce realmente la magia de que esto no sea simplemente un programa en Java es esta anotación, que ya veremos lo que es la anotación, pero podemos ver que aquí está decorada esta clase con la anotación Spring Boot Application. Esto hace que nosotros le indiquemos a nuestro proyecto que estamos trabajando con un proyecto de Spring Boot. De esta manera hemos creado nuestro primer proyecto utilizando Spring Initializer y a su vez hemos aprendido un poco acerca de su estructura. Hemos levantado nuestro proyecto para ver que en efecto todo funciona de manera correcta y a su vez pudimos aprender que el archivo pump.xml es un archivo que nos va a permitir ir agregando las dependencias que vayamos necesitando, así como otras configuraciones a lo largo de este curso. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!